Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal, hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales de Nancho. En la clase del día de hoy, que pertenece al curso de estática, vamos a jugar con los vectores. Vamos a aprender a calcular los vectores de posición, los vectores de dirección y los ángulos de dirección. Pero antes de comenzar, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber cuáles son las componentes de un vector y Valentina nos pide que hagamos un ejemplo. Antes de comenzar con el ejemplo que nos pide Valentina, veamos los siguientes conceptos. ¿Qué es un vector? Vamos a decir que una magnitud vectorial es aquella que para poderse representar completamente se requiere conocer su módulo o magnitud, que en este caso sería la longitud de esta flecha, que es el símbolo que utilizamos para la magnitud vectorial. Su unidad de medida, de acuerdo al sistema de medida, ya sea el sistema internacional o el sistema inglés. Su dirección, que está dada por el ángulo de dirección en un modelo, así como ustedes lo ven en el tablero, de 2 dimensiones, en el que vamos a tener dos ángulos de dirección, un ángulo formado con el eje X positivo y un ángulo formado con el eje Y positivo. Pero si estamos en un modelo de una tercera dimensión, entonces tendremos un ángulo que se forma con el eje X, un ángulo con el eje Y y un ángulo con el eje Z. Estos ángulos nos darán la dirección del vector en ese modelo en una tercera dimensión. Y finalmente el sentido, que está dado por esta flecha. En este caso podemos decir, en el ejemplo que tenemos en el tablero, que este vector de fuerza que está en el primer cuadrante de este sistema de referencia tiene un sentido norte-este. Acá vemos efectivamente en el tablero un ejemplo en un modelo de 2 dimensiones donde este vector de fuerza tiene, por ejemplo, una magnitud igual a 100. En este caso la unidad de medida en el sistema internacional es el kilonewton. Tiene un ángulo, el ángulo formado con el eje X, que es de 45 grados, y el sentido está dado por la punta de la flecha, que en este caso sería noreste. Ahora veamos, jóvenes, el ejemplo de la clase del día de hoy. Para poder jugar con estos objetos y jugar con el tema de los vectores, vamos a seleccionar un espacio físico, ya sea en el interior de tu hogar o en el ambiente donde usted labore. Y en aquel lugar ustedes van a ubicar un sistema de referencia con coordenadas X, Y, Z. Y también vamos a seleccionar un punto de referencia con coordenadas 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. El ejercicio de los vectores consiste en escoger cualquier cantidad de objetos, pueden ser 4 o 5 objetos, que estén ubicados en diferentes zonas en el interior de este espacio físico. Y en cada uno de ellos vamos a seleccionar un vértice. A estos vértices los vamos a marcar con las letras A, B, C y D. Y en el caso de que ustedes efectivamente tengan más objetos y tengan más vértices, pueden utilizar todas las letras del abecedario. Luego, con la ayuda de un flexómetro, o en este caso un metro de costura, vamos a medir las distancias de separación entre los vértices de cada uno de los objetos y el origen del sistema de referencia. Y con estas coordenadas vamos a calcular por cada objeto lo siguiente. Como primero,
vamos a calcular la longitud entre el punto de origen del sistema de referencia y el vértice seleccionado en cada objeto. Como segundo, vamos a calcular el vector de posición de cada vértice seleccionado. Como tercero, vamos a calcular el vector de dirección lambda de cada vector de posición. Como cuarto, vamos a calcular los ángulos de dirección de cada uno de los vectores de posición de cada uno de los objetos. Y finalmente, como quinto paso, vamos a elaborar los dibujos de cada uno de esos vectores de posición. Vamos a iniciar con el paso número 1. Acá ustedes jóvenes deben seleccionar el espacio físico, que ya saben que puede ser en el interior de su hogar o en el ambiente donde ustedes laboran, y en este espacio físico, así como el del ejemplo del día de hoy, ustedes van a seleccionar cualquier cantidad de objetos. En este caso, los objetos seleccionados, por ejemplo, como los pueden ver en la imagen, tenemos como punto O, el punto de origen del sistema de referencia sería esta columna que ustedes ven acá en la imagen. El punto A sería este vértice en esta punta de la mesa, lo hemos marcado como el punto A. Acá tenemos un segundo elemento, que este es un mesón de cocina. Acá tenemos el vértice marcado con el punto B. Acá tenemos un tercer elemento u objeto, que es un sofá. Y acá tenemos el vértice marcado con la letra C. Finalmente acá tenemos, sobre esta pared, tenemos una caja de interruptores y en él tenemos un punto que lo hemos marcado con la letra D. Los objetos seleccionados fueron los siguientes. En el lado izquierdo, en la parte superior, observamos una imagen de la mesa y en ella vemos el vértice seleccionado, marcado con la letra A. Acá en la parte superior derecha tenemos una imagen del objeto llamado el mesón de la cocina. Y acá ustedes pueden observar, jóvenes, el vértice seleccionado marcado como B. Acá en la parte inferior izquierda ustedes pueden ver una imagen del sofá. Y acá tenemos el vértice seleccionado marcado como C. Finalmente, en la parte inferior derecha ustedes pueden ver una imagen de la caja de interruptores y acá tenemos el vértice, el inferior derecho de esta caja, marcado como D. Para calcular, jóvenes, sobre cada uno de los vértices seleccionados, el vector de posición, el vector de dirección y los ángulos de dirección, haremos los siguientes pasos. En el paso número 1, jóvenes, Valentina nos dice que lo primero que debemos hacer es elaborar el plano del espacio físico. Y para ello vamos a utilizar el software SolidWorks.
En el paso número 2, Sebastián lo que nos indica es que debemos ubicar en ese espacio físico el sistema de referencia. En el tercer paso, Valentina nos informa que lo que debemos hacer es medir las distancias desde el origen del sistema de referencia hasta los vértices de cada objeto.
tenemos acá, jóvenes, los cálculos realizados. Ustedes observan el primer objeto, la mesa. Observen donde está el vértice marcado como A. Aquí debajo tenemos las distancias desde el punto de origen del sistema de referencia hasta este punto. Tenemos las distancias X sub A, la distancia Y sub A y la distancia ZA. Nos damos cuenta que la unidad de medida en el sistema internacional es el centímetro y estos son los valores. Con estos valores, que los hemos obtenido mediante las mediciones previamente hechas y que ustedes vieron en el video anterior, vamos a calcular ahora, jóvenes, lo siguiente. Lo primero es la longitud entre el punto de origen y el punto A. Y para ello vamos a utilizar esta ecuación que ustedes ven en el tablero, que es el teorema de Pitágoras. Observen que tenemos que coger el valor X sub A al cuadrado más el valor Y sub A al cuadrado más el valor Z al cuadrado, y al sacar la raíz cuadrada de toda esta suma obtenemos este valor. Esta es la longitud entre el punto de origen del sistema de referencia y el vértice del objeto seleccionado, que es la mesa. Ahora acá tenemos, jóvenes, lo que es el vector de posición. Recuerden que este vector de posición lo que indica es la ubicación de este vértice llamado A, tomando como referencia el punto de origen con coordenadas X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a 0. El vector de posición será este: el valor X sub A en la dirección Y más el valor Y sub A en la dirección J más el valor Z sub A en la dirección K. Ahora vamos a calcular, jóvenes, el vector de dirección. Recuerden que el vector de dirección es un vector adimensional que no tiene unidades, que se calcula cogiendo cada término del vector de posición dividido la longitud entre el punto de origen y el punto A. Así como ustedes lo pueden ver, jóvenes, en el tablero. Entonces tenemos que lambda, el vector de dirección, tiene las siguientes componentes: este valor en la dirección Y, este valor en la dirección J y finalmente este valor en la dirección K, que es lo que ustedes ven acá. Recuerden también, jóvenes, que el vector de dirección se conoce como el vector de los cosenos directores. Significa que este término en Y es el coseno de teta X, este término en J es el coseno de teta Y y que este término en K es el coseno de teta Z. De esta forma, y acá como un cuarto paso, vamos a calcular los ángulos de dirección. Entonces, como sabemos que lambda es el vector de los cosenos directores de este primer término, podemos despejar el ángulo teta X como el coseno inverso de todo este valor, obteniendo este ángulo de dirección con respecto al eje X. Acá tenemos el ángulo teta Y, que nos da este valor, que es el coseno inverso del segundo término del vector de dirección, y así tenemos también que teta Z es el coseno inverso del tercer término del vector de dirección en la dirección K. Vamos a hacer exactamente lo mismo, jóvenes, con cada uno de los demás objetos seleccionados y sus vértices. Acá tenemos el segundo objeto seleccionado, el mesón de la cocina. Acá tenemos el vértice marcado como B. Aquí debajo tenemos las distancias desde el punto de origen del sistema de referencia global hasta este vértice. Y acá tenemos, jóvenes, las distancias XB, Y sub B y ZB en la misma unidad de medida. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Primero vamos a calcular la longitud entre el punto de origen y el vértice B. Cogemos cada uno de los términos, los elevamos al cuadrado. Aquí tenemos X sub B al cuadrado más Y sub B al cuadrado más ZB al cuadrado.
Sacamos la raíz cuadrada de toda esta suma y obtenemos este valor. Este sería la longitud entre el punto de origen del sistema de referencia global y el vértice B que pertenece al mesón de la cocina. Luego vamos a obtener el vector de posición. Es la componente x sub b en la dirección y más la componente y sub b en la dirección j más el valor zb en la dirección k. Con el vector de posición y la longitud entre el punto de origen y el vértice B, vamos a obtener, jóvenes, el vector de dirección. Recuerden que este vector de dirección es adimensional. Entonces vamos a coger el primer término del vector de posición y lo vamos a dividir por la longitud. Esto va a ser el coseno director con respecto al eje X, el coseno director con respecto al eje Y, y el coseno director con respecto al eje Z. Obtenemos finalmente, jóvenes, todos estos valores para el vector de dirección. Y luego, con las funciones coseno inverso, vamos a poder obtener los ángulos de dirección de este vector de posición. Quiere decir que este vector de posición entre el origen y el vértice B tiene los siguientes ángulos. Este es el ángulo que se forma con el eje X, el ángulo que se forma con el eje Y y el ángulo que se forma, jóvenes, con el eje Z. Ahora tenemos el tercer elemento, el sofá. Acá ustedes pueden ver, jóvenes, su vértice marcado como C. Aquí debajo tenemos las distancias desde el punto de origen hasta este vértice C, las distancias XC, Y sub C, ZC, en la misma unidad de medida. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero vamos a calcular, jóvenes, la longitud entre el punto de origen y el vértice C, utilizando el teorema de Pitágoras. Tenemos el valor xc al cuadrado más el valor y sub c al cuadrado más el valor zc al cuadrado. Raíz cuadrada de toda esta suma y obtenemos la longitud entre el origen y el vértice C. Como segundo, calcularemos el vector de posición del vértice C tomando como referencia el punto de origen. Va a ser este valor en la dirección menos i, este valor en la dirección j, o sea y sub c, y finalmente este valor que es zc en la dirección k. Ahora, jóvenes, calculamos el vector de dirección. Recordemos que este es adimensional. Se obtiene cogiendo cada término del vector de posición y lo dividimos por la longitud. Así obtenemos que este valor es el coseno director en X, este valor es el coseno director en Y este valor, jóvenes, es el coseno director sobre el eje Z. Como ya tenemos todos los valores del vector de dirección lambda, del vector de posición de este tercer vértice, ahora podemos obtener los ángulos de dirección. Entonces tenemos que θ x tiene este valor, θ y este valor y θ z este valor. Y todos los vamos a obtener mediante la función el coseno inverso de cada uno de los términos del vector de dirección lambda. Por último, jóvenes, tenemos el cuarto punto del ejercicio de la clase del día de hoy, que es este vértice que pertenece a la caja de interruptores marcado como D. Aquí debajo pueden observar ustedes, jóvenes, las distancias del punto de origen a este vértice. Tenemos la distancia XD, Y sub D y ZD en la misma unidad de medida. Entonces vamos a calcular exactamente lo mismo que en los casos anteriores. Primero acá tenemos la longitud utilizando el teorema de Pitágoras entre el punto de origen y el vértice D. Tenemos el valor de x sub d al cuadrado más y sub d al cuadrado más zd al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada de toda esta suma y obtenemos este valor. Este valor, jóvenes, será la longitud entre el origen del sistema de referencia y el vértice D.
Como segundo, vamos a calcular, jóvenes, el vector de posición. Tenemos que la componente xd en la dirección menos y, el valor de y sub d en la dirección j, más el valor de zd en la dirección menos k. Como tercero, vamos a obtener el vector de dirección de este vector de posición. Lo obtenemos dividiendo cada término del vector de posición sobre la longitud entre el punto de origen y el vértice D. Así, entonces tenemos que este valor es el coseno director en X, este valor, jóvenes, es el coseno director en Y, y este valor es el coseno director sobre el eje Z. Acá tenemos finalmente el vector de dirección lambda con cada una de sus componentes, y recordemos que todas son adimensionales. Ahora, como ya sabemos que esto es el coseno director en X, podemos obtener los ángulos de dirección con la función coseno inverso. Coseno inverso de este valor, obtenemos este valor para el ángulo θ x, este valor para el ángulo θ y, y finalmente este valor para el ángulo θ z. Estos son los ángulos de dirección del vector de posición del último vértice del ejercicio de la clase del día de hoy. Acá finalmente, jóvenes, vamos a dibujar cada uno de los vectores previamente calculados. Acá tenemos el origen en este vértice de esta columna, en este espacio físico seleccionado. Acá tenemos, jóvenes, el vértice A, y la longitud, en este caso sería la longitud de la línea OA, o también la longitud de este vector, porque es un vector de posición. Acá tenemos el vértice B. Acá debajo ustedes pueden observar la longitud del segmento de línea OB, el cual es igual a la longitud del vector. Luego acá tenemos el vector OC con su longitud, y finalmente tenemos el vector OD con su magnitud, o la longitud del segmento de línea OD. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes le quedan a todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Muy bien, jóvenes. Espero que ustedes, jóvenes, los que vean este video, tampoco tengan inquietudes. Los invito a que vean el video todas las veces que sea necesario, para que ustedes con este video como ejemplo elaboren sus propios proyectos, escojan ese espacio físico y en él seleccionen varios objetos y calculen los vectores de posición, los vectores de dirección y los ángulos de dirección. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.